yo estaba pensando en decir, bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? ¿Qué podemos compartir? ¿Qué podemos decir en medio de esta situación? Una situación donde hasta papel higiénico no hay. Y empezamos a entrar en pánico, en pensar en las finanzas, pensar en las situaciones difíciles de cada uno de nosotros, en nuestras vidas personales, nuestros hijos, las escuelas cerradas. Y me vino un suceso a mi mente muy especial que yo creo que nos pudiera dar respuestas a esta situación y a este virus que estamos viviendo. Y no es la solución, mas sin embargo es una respuesta. Y yo quiero que hoy podamos ver qué trae respuesta a esa crisis. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 20, versículo 1 al 18. Vamos a leer 18 versículos en esta mañana, porque creo que es importante que podamos atesorar esta historia en nuestro corazón y poder saber qué es lo que quiere Dios decirnos a través de ella. Y es algo que marcó la vida, es algo que marcó el mundo, es algo que marcó la historia, y eso es lo que nos debe dar fuerza y seguridad. Y es sabiendo que Dios en dado momento fue a la cruz, murió por todos nuestros pecados, por todas nuestras enfermedades, pero Él no quedó ahí. Él resucitó. Y al resucitar pasaron varios aspectos, varias cositas que hoy vamos a desmenuzar, porque para mí esa es la respuesta de lo que Dios tiene para nosotros en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación. Terry, me regala un poquito de agua, por favor. No estoy enfermo, tengo alergia. Ok, igual no se pega a través de la cámara. Ahora, acompáñame. Dice así: y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Gracias, chef. Y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo, iban hacia el sepulcro, y los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces entró también el otro discípulo, al que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó, miró dentro al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había sentado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sabía dónde lo han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, rabí, maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Yo en esta mañana quiero hablarte de qué hacemos cuando tenemos miedo. ¿Qué hacemos cuando estamos nerviosos? ¿Qué hacemos cuando estamos asustados? Cuando pensamos que no hay salida y nos empezamos a atormentar. Yo recuerdo una vez iba manejando con toda mi familia y de repente se me paró una abeja aquí en el cuello. Y de repente empezó a volar en medio del tráfico, en medio del expressway. Y tú dices:
nos va a picar, ¿qué va a hacer esta abeja? Y entré en pánico, entré en temor y no sabía qué hacer. Y parece bobo, pero una abejita dentro del carro puede llevarte a causar el mayor estrago posible, estrellarte de los nervios. Y yo estaba asustado, no sabía qué hacer. El carro de pronto se empezó a mover de lado a lado y yo de los nervios decidí parquear. Me empecé a quitar las chaquetas, empecé a abrir las ventanas, me bajé del carro asustado porque me empecé a imaginar que la abeja se me había metido dentro de la camisa, y me empecé a quitar la camisa y me empecé a quitar todo y dije, qué desespero, hasta que la vi que voló y salió. Pero muchas veces el miedo, el temor nos comienza a hacer locuras, nos comienza a hacer cosas sin pensar, cosas que decimos: y ahora tenemos que hacer lo que todo el mundo hace, y ahora tenemos que salir corriendo, y ahora ¿qué? Y lo mismo pasaba en esta historia. Yo sí creo que debemos ser prudentes. Yo sí creo que estamos en una situación difícil. Yo sí creo que debemos hacer lo que los medios de comunicación y las directivas nos están diciendo que hagamos. Debemos lavarnos las manos, debemos no abrazarnos, no compartir con personas que están enfermas. Todo eso lo debemos hacer. Pero yo creo que muchas veces el temor nos invade, el temor nos está haciendo hacer en este momento cosas que no están de acuerdo. Algunas exageradas, algunas cosas que se están saliendo de contexto simplemente porque estamos oyendo el ruido y estamos oyendo la voz, estamos escuchando. Cuidado, protéjanse, aíslense. Y yo creo que el aislamiento es una de las cosas que Satanás está preparando desde hace mucho tiempo para que nosotros dejemos de comunicarnos. Si ves, son estrategias de muchas cosas, son estrategias políticas, son estrategias financieras, son estrategias de las redes, son estrategias de muchas cosas para aislarnos. Si ves, hoy en día todo el mundo tiene un celular. Todo el tiempo en los restaurantes estás viendo hacia los lados y ves familias inclusive comiendo juntas, pero todos metidos en el teléfono, o sea, no están compartiendo. Estamos viviendo un tiempo donde la sociedad misma nos está queriendo aislar, nos está queriendo apartar, nos está queriendo llevar a lugares donde solamente compartimos. Hay lugares donde se están inventando muñecas para que tú compartas con muñecas en lugar de que te enamores, que puedas tener inclusive relaciones sexuales con ellas, que son robots, que te hablan, que parecen humanos. ¿Para qué? Para aislarnos. Si ves la tecnología dentro de los carros, ya hay televisores, ya hay tecnología donde vas en un viaje largo y tus hijos van descomunicados de ti porque están viendo la televisión, están viendo esas televisiones dentro del carro para aislarnos. Y yo creo que sí debemos tomar precauciones, más sin embargo creo que estamos siendo un poco exagerados. Ahora, yo quiero hablarte de 3 puntos en esta mañana, basado en el texto que estábamos leyendo. 3 puntos que vivieron estos discípulos en medio de la situación difícil. Y yo creo que en medio de esta situación nosotros estamos viviendo lo mismo. Estamos pasando por la misma situación y respondiendo de la misma manera que ellos. Así que esto no es algo nuevo. Y mira lo que dice. El primer punto es: Pedro y Juan corrieron a la tumba. Imagínate. En el texto que leímos decía que se dieron cuenta que Jesús no estaba en la tumba. Y de repente Pedro y Juan se dieron cuenta que ahí faltaba alguien. Y ellos empezaron a correr. En el versículo 3 dice: salieron pues Pedro y el otro discípulo, o sea Juan, e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Imagínate, esto no fue algo casual. Esto no fue algo que dijimos o dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ver. No, acá dice que ellos salieron en una carrera. Esto fue una competencia. Esto fue como que quién va a llegar primero a la tumba, quién va a revisar, quién va a chequear. Y salieron primero y dice que Juan fue más rápido que Pedro. O sea, imagínate el estrés, imagínate el afán que tenían.
para llegar, salir y correr a ver si estaba la tumba. Y lo mismo nos está pasando a nosotros. Salió la noticia y dijeron, el coronavirus. Y ahora todo el mundo salió corriendo, compraron todo el desinfectante, compraron papel higiénico. No sé qué tiene que ver el papel higiénico con el coronavirus, pero ya no hay papel higiénico. Sí sé, pero no voy a decir. Esta mañana me dijeron que la razón por la cual el papel higiénico se está acabando es porque alguien tose y 30 les sale churria y buscan el papel higiénico. ¿Ok? Así que esa puede ser una razón. Pero empezamos a querer correr, a querer en nuestras fuerzas saber de algo, cuando Jesús se había reunido con los discípulos antes y les había dicho, yo voy a morir, pero voy a resucitar. O sea que para los discípulos no era nuevo que Jesús iba a volver. O sea que Jesús se desapareciera, para los discípulos no pudiera ser una noticia loca. Entonces nosotros salimos corriendo con temor, con miedo, sin paz. No, ya no queremos vincularnos con nadie, ya queremos andar cubiertos, ya queremos hacer todo lo que necesita para cuidado de una manera extensa. Pero ese es el primer punto. ¿Estoy haciéndolo por precaución? ¿O realmente estoy afanado, cargado, preocupado y salgo corriendo, igual que los discípulos, a resolver algo que no puedo resolver? Porque en dado momento, si el virus entra, en dado momento vamos a tener que estar apartados. En dado momento vamos a tener que vivir lo que tenemos que vivir. Y la Biblia es muy clara diciéndonos que en los últimos tiempos van a pasar un montón de cosas. Y yo creo, familia, que debemos prepararnos, que debemos cuadrar, porque esta no va a ser la primera ni la última. Los tiempos se van a poner peor. Los tiempos van a venir donde realmente nos vamos a tener que congregar así como nos estamos congregando hoy, o quizás ni siquiera nos vamos a poder congregar así. Y vamos a tener que estar solo en nuestras casas, congregándonos y adorando y haciendo iglesia en casa, en familia, o quizás con algunos amigos cercanos, pero va a llegar ese tiempo. Entonces yo creo que no podemos ponernos como los discípulos y salir corriendo de una manera fuera de contexto. Porque la realidad es que Jesús nos trae paz. Jesús es vida. Y Jesús es el mismo. A Jesús nadie lo movió. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es una promesa que debemos agarrar. Y la Biblia dice que no debemos agarrarnos a este tiempo, porque nuestra casa no está acá. Nuestra casa está allá. Y esto lo que estamos haciendo es prepararnos para llegar allá. Entonces nosotros como iglesia en este tiempo no debemos salir corriendo y en una carrera como la que tenían Pedro y Juan, sino debemos levantar. Es el tiempo de hablar de Jesús. Es el tiempo de decir, sí, murió pero resucitó. Es el tiempo de unirnos en familia y hacer a Jesús famoso para que traiga paz, para que traiga tranquilidad en medio de la tormenta que estamos viviendo. El segundo punto es, la gente y los discípulos trataron de entender. Trataron de decir cómo manejamos esta situación. Mira Juan 20:8 y dice, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Ellos estaban tratando de entender, aunque lo sabían, aunque sabían que ya Jesús iba a resucitar, a ellos no se les había hecho realidad, no se les había hecho vida,
No había hecho rema en su corazón de lo que estaba pasando. Entonces no lo estaban entendiendo, mas sin embargo estaban tratando de comprender, tratando de decir: ¿qué ha pasado? Jesús nos dejó solos. ¿Cómo así? Si habían tantas promesas. ¿Tú te imaginas el terror de los discípulos? Nosotros no pensamos en eso. Nosotros no pensamos en el miedo que los discípulos tenían en ese momento de soledad, de abandono, de que todos los planes que habían arrancado. Acuérdate que Jesús les dijo: síganme. Y ellos lo dejaron todo. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos en la misma situación? Que hemos dicho: Señor, por ti yo lo he dejado todo, pero estoy tratando de comprender cómo así que este virus, cómo así que esta situación, cómo así que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y empezamos a estudiar y empezamos a tratar. ¿Y cómo crees que tratamos de aprender o de instruirnos o de tratar de comprender acerca del coronavirus? ¿Cómo tratamos? Por medio de las noticias, por medio de lo que está pasando en China, en Italia, en España, en los otros países. Y no nos estamos dando cuenta que en realidad estamos llenándonos de pánico porque los medios están alterando la información. Porque los medios están exagerando de lo que realmente está pasando. Porque está estudiado científicamente que antes, me voy a atrever a decir algo que no me gusta mucho decir porque somos una iglesia, mas sin embargo es notorio. Pero si tú estudias y evalúas cada vez que va a haber elecciones, siempre llega un virus o siempre llega una epidemia o siempre llega algo para que la economía empiece a bajar, para desestabilizar la sociedad. Evalúa el Y2K, el SARS, el ébola, los mares llenos de petróleo. Todo eso pasó antes de las elecciones. Todo eso pasa cerca. Pero nosotros empezamos y nos angustiamos. Los discípulos mismos estaban angustiados, temerosos, pensando: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sin Jesús? Si veníamos tan bien, si la gente se estaba sanando, si estábamos encontrando propósito, y ahora sin Él nos hablaron, nos mintieron, ¿qué está pasando? Quizás tú dices: mi economía venía bien, mi matrimonio está bien, o al revés. Pero tratamos de comprenderlo, tratamos de comprender algo que no podemos comprender. Este es el primer virus que nos ha tratado así como de aislar, como más fuerte. Pero hay muchas estrategias que están tratando de aislarlas y no podemos comprenderlas. Tenemos que mantenernos pegados a lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. No podemos entrar en tensión, no podemos entrar en estrés, no podemos entrar en esa situación de que no hay esperanza, de que lo vamos a perder todo. ¿Va a haber problemas económicos? Quizás sí. ¿Va a haber problemas de relación? Quizás sí. Pero hay esperanza, porque Jesús resucitó. Entonces no tratemos de entender lo que no podemos entender. Los discípulos no podían entender en ese medio porque no habían creído, no habían confiado de lo que Jesús les había dado. A nosotros Dios nos ha dado montones de promesas que debemos creer, pero en medio de la situación difícil dejamos de creer, porque lo quiero comprender. ¿O cuántos de nosotros hemos realmente venido a los pies de Cristo y decir: Señor, ¿qué voy a hacer con el coronavirus? ¿Cuál es mi reacción al coronavirus? ¿Qué debo hacer como tu hijo para el coronavirus? Empezamos a comprender y a mirar el iPhone, las noticias, y aquí, y se murió este, y se murió el otro, y este, y ahora hay cuantos infectados, y no sé qué, y lo otro, y no toquen, y limpien. Y ¿sabes qué? Y en realidad nos olvidamos las estadísticas de verdad.
Porque las estadísticas son altas en cuanto a recuperación del coronavirus. Sí, más del 98%. ¿Me explico? Las estadísticas son claras en que no le dan a niños, que no le da a bebés. Las estadísticas dicen que el coronavirus no te va a matar. El coronavirus es una gripa, me decía la enfermera en el hospital. Claro, que te puedes, si tú tienes una condición y eso, bueno, X o Y o lo que sea. Pero ¿sabes qué? No la podemos controlar. No podemos comprender y de dónde está y qué pasó y por qué. No. Debemos entender que Dios es real y que Dios nos va a cuidar y a proteger. La Biblia dice que si estamos con Él, ¿quién estará contra nosotros? La verdad sí lo creemos. Lo creemos para nuestra vida. La verdad de que Dios manda a sus ángeles para protegernos. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que está escrito que Dios manda ángeles para protegerte, para cuidarte? De que Dios nos tiene en el hueco de su mano. De que Dios nos tiene bajo sus alas. De que si estamos con Él nada nos pasará. No temas, yo estoy contigo. ¿Cuántas promesas lindas hay ahí en la palabra en las que realmente nosotros debemos creer? Y los discípulos decían, a Jesús lo movieron para otro lado. A Jesús no lo han movido. Jesús resucitó. Y hoy en día a Jesús todavía no lo han movido. Todavía Jesús en tu vida es real. Todavía Jesús en tu vida sigue siendo el mismo. Y el tercer punto es, tomamos decisiones. En el versículo de Dios dice, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Escúchame bien. Los discípulos, cuando se enteraron que a Jesús lo habían matado, se fueron a sus casas. Dice en el versículo 10, se fueron a sus casas. Ellos no se fueron porque vámonos para la casa. No, ellos se fueron aburridos, ellos se fueron preocupados, ellos se fueron a ponerle llave a su casa porque ellos dijeron, nosotros somos los próximos. Ellos se fueron a cubrir, ellos se fueron a cuidar, asustados, estresados, preocupados, y se fueron a aislar, a esconderse en sus casas. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. A sus casas. No salgan. Se fueron a refugiar. Pero el versículo 11 dice algo muy espectacular. Y es el que quiero que tú, para mí es la respuesta de esto en esta mañana. El 11 dice, pero María, y no era María su mamá, estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Qué tremendo. Imagínate, la Biblia dice que María se mantuvo a la puerta de la tumba. Ella se quedó todo el tiempo a sus pies. Ella se quedó todo el tiempo confiada. Todo el mundo se fue para su casa. Todo el mundo se fue a cuidar. Y ella dijo, yo me quedo aquí con mi Jesús.
Yo no voy para ningún lado. Yo ya sé lo que Él hizo conmigo. La historia cuenta que María Magdalena era una de las prostitutas del pueblo y en medio de una situación difícil estaba endemoniada, y dice que la Biblia dice que Jesús le sacó 7 demonios. Y no solamente la sacó 7 demonios cuando ya todo el mundo había tratado, cuando ya todo el mundo había hecho cosas para hacerlo. Jesús, por medio de su amor, sacó esos 7 demonios y la sanó. Y al que mucho ama, al que mucho perdona, mucho ama. Y ella decidió, ¿sabes qué? Él me amó tanto, Él me ha dado tanto, Él ha hecho tanto por mí, que yo me quedo aquí. A mí no me importa nada. Yo sé para dónde voy. Yo sé cuáles son mis promesas. Yo sé lo que Él quiere para mi vida. Yo sé cuánto costé. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los 3 tú eres en la historia? ¿Cuál de los 3 se identifica con la situación que tú estás viviendo hoy en día? ¿Cuál de los 3? ¿O eres el que se fue a casa angustiado, preocupado? ¿O eres el que está investigando, asustado, tratando de entender lo del virus? ¿O estás postrado diciendo, Señor, yo sé para dónde voy? Yo sé cuál es mi propósito. Yo sé que nada me va a abatir porque tú estás conmigo. Tú me proteges. Tú me has perdonado tanto, que me amas tanto, 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 pero tanto, que yo voy a permanecer acá. Y mira qué tremendo que la historia cuenta que antes de Jesús subir al cielo, yo no sé tú, pero eso es brutal. Antes de Jesús subir al cielo a encontrarse con el Padre de vuelta, se le apareció a María y le dijo, hija, ¿por qué lloras? Que ella pensó que era el que cuidaba la tumba. Y ella le dijo, soy yo, Jesús. Tú sabes cómo tenía conmovido el corazón Jesús para habérsele aparecido a ella, que era lo peor para el pueblo. Pero era la evangelista más grande que Jesús tenía en ese momento. Porque después de que le sacó los demonios y después de que la sanó, a ella le empezó a decir a todos sus amigos, a toda la gente, llegó y se le aparecía todo el tiempo a hablarle de Jesús. Y todavía hasta ese día, después de que Jesús se le apareció, le dijo, ve y cuéntale a todo el mundo, porque yo subo a mi Padre y vuelvo. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Y qué tal si Jesús se te está apareciendo hoy? ¿Qué tal si Jesús hoy te agarra de las manos y te dice, hijo, soy yo? No temas. Yo estoy contigo. No va a pasar nada. Yo te cubriré. Quizás siente que eres culpable, quizás te sientes avergonzado, quizás estás en pecado, quizás estás perdiendo tu matrimonio, quizás estás pasando situaciones económicas difíciles, quizás no tienes papeles, quizás estás pasando unas crisis dificilísimas. Que el coronavirus es lo de menos. Pero María sabía que si permanecía en la tumba, que si permanecía con Él, nada le iba a pasar. Y yo quiero decirte en esta mañana que si tú permaneces, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Y yo quiero decirte en esta mañana que si tú estás a sus pies, que si tú estás con Él, que no importa la situación, tú te agarras de su mano, nada te va
a pasar, porque tú estás bajo la sombra del Omnipotente, que te cuida, que te protege, que te dirige, y ninguna crisis ni ninguna enfermedad tocará tu casa y tu familia. Así que quiero bendecirte en esta mañana, quiero decirte que te agarres de la mano de Él y que juntos vamos a confiar y que juntos vamos a levantar la voz de que hay un Jesús, de que hay un Dios que está vivo, que fue muerto pero que resucitó al tercer día para que así pudiera caminar con nosotros. Tu Dios está vivo, tu Dios no está muerto y no te ha desamparado, ni te va a desamparar.